hablando de la niñez, el incidente, el inicio o la parábola es aquella parte que comenzamos con el recuerdo que, cuándo, dónde, quiénes, qué y cómo pasó. Una vez que decimos nuestro incidente o el inicio, esto nos permite captar la atención del auditorio y nos permite entonces compenetrarnos, que el auditorio se sienta identificado con el orador, porque usted como orador del incidente que va a hablar es de algo que le interese al auditorio. Por ejemplo, si voy a hablarle a Boy Scouts, mi incidente sería cuando yo fui Boy Scouts. Si voy a hablarles a 200 abogados en el Colegio de Abogados de Honduras, mi incidente sería cuando yo fui abogado, cuando yo estudié Derecho en la Facultad de Leyes. Si voy a hablarle a enfermeras, hablaría yo aquí sobre la Madre Teresa de Calcuta o alguna enfermera de la Segunda Guerra Mundial que fue famosa, Mary Parks. Y haría una identificación de mi incidente con estas personas. El incidente es la parte que nos permite identificarnos con el auditorio. Por eso Jesucristo, usaba las parábolas para que la gente entendiera que hay un incidente que nos conecta con el punto o la parte toral de la conferencia. El segundo elemento de las conferencias es el cuerpo de la conferencia, es la parte toral. Es a lo que la gente vino a escucharlo a usted, porque usted es experto en ese tema. Y la tercera parte es el cierre. Los cierres deben ser magistrales, deben terminar en un tono alto y no es gritado, sino que con entusiasmo, para que la gente cuando salga también salga con el entusiasmo que usted les transmite. Aquí es importante que entendamos entonces que las tres partes de la charla tienen su tiempo. Por ejemplo, si a usted le dicen, usted va a hablar eh, una hora sobre el convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Entonces, yo hablaré entre 40 segundos y un minuto del incidente que me conecta con el convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar con el auditorio. De ahí usaría el 95% del tiempo, es decir, unos 55 minutos, en la parte toral de mi conferencia, hablando sobre el convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Y usaría los últimos 1 o 2 minutos para el cierre. Así dividimos el tiempo de las tres partes: incidente, cuerpo de la conferencia y cierres. Para mañana vamos a practicar algo en lo que ustedes son expertos. ¿Por qué? Porque son profesionales o porque conocen el tema o lo han investigado o porque tienen una destreza desarrollada como algún hobby, como alguna manualidad, cocina, etc. Vamos a hablar durante 2 minutos y su conferencia más o menos podría ser así. Permítame, por favor, presentarle las dos conferencias. Usted va a hablar durante 2 minutos. Yo voy a hacer dos conferencias para que usted escoja si es algo profesional o es un hobby. ¿Estamos? Bien. Yo recuerdo que en 1993 estaba yo en el Ministerio de Economía, aquí en el mero centro de Tegucigalpa. Había participado yo durante 3 años en un proyecto que tenía como objetivo modernizar la legislación marítima centroamericana y la ley de marina mercante. Se llamaba Proyecto Legismar. Trabajé arduamente, conocí mucho sobre derecho marítimo. ¿Y cuál es mi susto? Que estoy trabajando en una máquina de escribir cuando miro enfrente de mi escritorio a la abogada Liana de Cáceres, la coordinadora del proyecto Legismar, y al señor Hans Hofmann, que era un holandés que pertenecía a la Unión Europea, que habían financiado el proyecto Legismar. Y me dijeron, Roberto, buenos días, la verdad es que estamos aquí porque queremos felicitarlo por los trabajos que usted presentó durante los 3 años y su performance durante el proyecto,
usted se ha ganado la beca, aquí tiene por parte de las Naciones Unidas su beca. Así que usted va a ir a estudiar España, Derecho Marítimo y Administración Marítima. Va a estar durante 2 años y todo es financiado por la Unión Europea. Muchas felicidades. Ya se imaginan mi alegría. Llegué a mi casa contentísimo. Eso fue en mayo. El 5 de septiembre yo estaba en el aeropuerto Barajas de Madrid. Al día siguiente tomé vacaciones un domingo y el lunes comenzamos clases. Estudié durante 2 años Derecho Marítimo y Administración de Empresas Marítimas. Y como soy un experto, hoy quiero hablarles sobre esto. Primero vamos a hablar sobre los elementos constitutivos del Estado, que en derecho internacional público son 4. La población, el territorio, el gobierno y la capacidad de un Estado de relacionarse con otros sujetos de derecho internacional. Quiero referirme específicamente al punto número 2, al territorio, que no solamente es el territorio y las fronteras terrestres, sino que también Honduras tiene espacio aéreo y tiene fronteras marítimas. Tenemos 10 fronteras marítimas con 9 diferentes países, 8 en el Mar Caribe y 2 en el Mar Pacífico. Aquí tenemos una filmina en donde pueden ver ustedes de manera resumida esas fronteras marítimas, pero aquí tenemos una filmina ampliada de las fronteras marítimas de Honduras en el Caribe. Hay en la frontera de Honduras con Guatemala sale una pequeña línea puntiaguda y esa es la frontera marítima con Guatemala. Después se extiende otra línea puntiaguda hasta un punto rojo y esa es la frontera con Belice. Después tenemos una línea continua verde hasta un punto rojo, esa es la frontera marítima con México. Después tenemos una especie de V, es la frontera marítima con Cuba. Después tenemos una especie de L en líneas puntiaguda verde, es la frontera marítima con Islas Caimán. Después tenemos un semicírculo que es en línea puntiaguda, es la frontera marítima con Colombia. Y después tenemos la frontera marítima con Nicaragua, que tiene una línea bisectriz y una especie de ombligo donde hay varias islas e islotes y cayos que pertenecen a Honduras. Esas son las 8 fronteras marítimas de Honduras en el Atlántico. Y en el Golfo de Fonseca tenemos 2 fronteras marítimas, una con El Salvador, otra con Nicaragua. De acuerdo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la frontera entre Honduras y El Salvador, también definió que el Golfo de Fonseca era de uso común, pero respetando las 3 millas náuticas que desde Punta Amapala se extiende hacia el Golfo de Fonseca en El Salvador y de Punta Cosiguina se extiende 3 millas de Nicaragua. Esas líneas puntiagudas son las que le permiten la salida a Honduras al mar Pacífico. Y esto está refrendado a través del convenio internacional suscrito entre Honduras y Nicaragua en el año 2021, en donde se establece la frontera marítima en el Golfo de Fonseca entre Honduras y Nicaragua, y Honduras acepta la salida de Honduras al mar Pacífico. Les he contado esto porque he considerado que para estudiantes de Derecho es importantísimo que conozcamos las fronteras marítimas de Honduras y defendamos ante cualquier persona que insiste o que nos dice que Honduras no tiene salida al Pacífico. Tenemos 10 fronteras marítimas y tenemos salida al Pacífico. Muchísimas gracias. Esa es una forma de dar una conferencia magistral. Aquí usamos 2 de las 3 partes. Usé el incidente y usé la parte o el cuerpo de la charla. ¿Alguien me puede decir cuál fue el incidente que utilicé yo en mi charla magistral? Su beca para estudiar Derecho Marítimo en España. Más específica, es que no es la beca, es el incidente. Más específica. Fue la Mila. sorpresa de que encontró a las personas que eran los representantes de la organización, algo así, ¿entendí? Sí. Y que le dijeran que usted se había ganado una beca. Sí.
Que lo Y ahí es lo sorprendió. que dice Miriam. Entonces ahí me otorgan un documento que refrenda que me dieron la beca, ¿verdad? Pues ese es el incidente. Después hice un puente entre ese incidente y la charla magistral. Y les dije, estoy contándoles esto porque como soy experto en derecho marítimo, hoy vamos a hablar sobre tal y tal y tal cosa. Y empecé a hablar sobre esas partes de mi conferencia que tiene que ver con los elementos constitutivos del Estado. Si ustedes se fijaron, yo lo llevé de lo general a lo más específico y a lo más específico. Así debemos comenzar nuestras charlas magistrales, de lo general a lo específico. Entonces, esa charla la di porque soy un experto en derecho marítimo y en administración marítima, es decir, he sido director de la Marina Mercante y he sido consultor en cuestiones marítimas. Pero también usted puede dar otra charla, no desde el punto de vista profesional, sino porque usted es experto en algún deporte o en algún hobby o en alguna destreza. Por ejemplo, esto puede estar relacionado con fotografía, con artes marciales, con cocina, con pintura, con alfarería, con tocar algún instrumento musical o el cuidado de las plantas. Por ejemplo, yo quisiera darles otra charla de algo en lo que también soy experto. Y la charla es así. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años, estábamos jugando básquetbol en la casa de John Walter, aquí en la colonia Bellavista de Tegucigalpa. La pelota se nos fue por la valla y entonces John me dijo, por favor anda a mi cuarto, ahí hay otra pelota, tráetela. Así que subí al cuarto y cuando llegué al cuarto de John me encontré maravillado con una colección de aviones de armar, aviones a escala. Los tenía guindados en el pecho y otros en unos estantes. También tenía un montón de pinturas, pinceles y un montón de cosas de los aviones. Y le dije, John, olvídate de seguir jugando básquetbol, por favor, enséñame sobre estos aviones. ¿Cómo se arman? ¿Cómo se pintan? ¿Dónde los compras? Y John me explicó todo. Y desde los 9 años tengo el hobby de armar aviones a escala y barcos a escala. Y hoy quiero hablarles sobre esto porque es un pasatiempo que me encanta. Primero que nada, los aviones a escala vienen en cajas como estas. Adentro vienen las instrucciones que usted tiene que seguir al pie de la letra para poder armar su avión. Los aviones vienen en esquemas completamente pegados y su misión como armador del avión primero es cortar las partes con un bisturí como este. Después lijamos las partes de donde venía pegado con lijas como estas. Después procedemos a pintar el avión, el modelo escala, con pinceles diminutos como estos y con determinada puntuación para los diferentes tamaños de la pintura. Usamos pinturas de estas. Yo particularmente uso las de la marca Testors porque son las pinturas que mejor se adhieren al plástico de los modelos a escala, pero también porque son las pinturas originales, el color original que utilizaban los aparatos a escala en la Segunda Guerra Mundial. Al final, el producto que queda son adornos, aviones a escala armados con muchas horas hombre, como esta. Este es un Junker 47, un Stuka de la Segunda Guerra Mundial. Este es un B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y este es una obra maestra porque es el Bismarck. Es un barco, posiblemente el barco más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Todos están pintados y cada una de esas partes que ustedes ven allí se van pegando hasta que tenemos ese producto final. Este hobby, a mí particularmente, me encanta desde los 9 años. Sigo teniendo este hobby y me encanta por la capacidad de enfoque que me da, pero sobre todo de distracción y de disfrutar.
mientras estoy haciendo y armando estos aviones a escala. Muchísimas gracias. Ahí tienen entonces una segunda charla. La primera fue de mi profesión y la segunda de mi hobby. Usted debe escoger una de las dos porque solo va a hablar durante 2 minutos, teniendo un incidente, la parte toral o el cuerpo de la charla y un pequeño cierre que es ¿por qué le gusta el hobby? Podemos hacer nuestra charla de mañana con presentaciones multimedia como la que hice yo de las fronteras marítimas, o podemos traer los elementos que utilizamos para nuestros hobbies y hacer demostraciones de cómo se hacen las cosas. Durante estas clases, en packs anteriores, hemos escuchado personas que nos han hablado sobre el cuidado de las plantas. Nos han enseñado que se limpian con leche. Nos han enseñado que las suculentas solo se riegan una vez a la semana. Otra persona nos enseñó sobre primeros auxilios, cómo curar heridas, cómo curar quemadas, cómo dar CPR, es decir, respiración, resucitación a las personas. Otros nos han enseñado artes marciales. Otros nos han enseñado cómo jugar básquetbol. Otros nos han enseñado sobre contabilidad. Otros sobre presupuestos en las empresas, pasivos y activos. Otros nos han enseñado sobre cómo elaborar escrituras públicas. Otros cómo pintar cuadros, retratos de sus familiares. Otros nos han enseñado cómo armar con papel figuritas. Otros nos han enseñado cómo hacer adornos con jabón y cintas o con estas cosas de limpiapipas. Mañana usted nos va a hablar durante 2 minutos sobre algo de lo que es experto. Mi recomendación es prepárese, prepárese, prepárese. La charla, su conferencia de mañana tiene un valor de 5 puntos. Si usted habló bien, tiene 5 puntos. Si usted hizo presentación multimedia, trajo cositas, preparó tacos o preparó una pizza, tiene 5 puntos. Si usted solo habla huevo ahí, no tiene nada. Usted tiene que venir y además de hacer presentación multimedia o presentarnos las cosas, yo tengo que ver su lenguaje corporal. Así que mucho cuidado con el uso de celulares para hacer su presentación, porque cuando usan celular no aparecen ustedes, solo aparece la presentación, entonces también los puntos bajan. Sobre la charla que vamos a empezar a partir de mañana. Nuevamente mi recomendación, prepárese, prepárese, prepárese. Vamos a ver, don Osman, ¿de qué nos va a hablar? ¿Sobre qué tema nos va a hablar mañana? Estoy considerando hablar algo referente al medio ¿Sobre ambiente. qué? Referente al medio ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente, muy bien, me parece muy bien. Ashley Rosales, ¿de qué nos va a hablar mañana? Bueno, abogado, tengo 2 temas en mente. Ambos son un poco relacionados. Natación o hiking, lo que es como senderismo. Muy Ambos son bien, cosas que me gustan perfecto, mucho. excelente. Raven Savillón, ¿de qué nos va a hablar mañana? De igual forma, tengo 2 cosas en mente, con los 2 escenarios que usted nos puso, lo profesional o Díganos uno, vamos a ver. uno con la música o 2 con lo financiero. Muy bien, perfecto. Kenzie Pérez, ¿de qué nos va a hablar mañana? La importancia de Ramón Amaya Amador en la literatura nacional. Ah, qué bonito, usted es experta en eso. Qué bien. Vamos a ver, Natalie Rodríguez, ¿de qué nos va a hablar mañana? Muy probablemente los cuidados del cabello, ya que me especializo en eso. Ah, muy bien, cuidado del cabello. Creo que todas las damas van a estar interesadas en eso, ¿verdad? Muy bien. Don Ángel Palma, ¿de qué nos va a hablar mañana? Tengo 2 temas, abogado. Uno es trabajar con drywall o tabla yeso, que he trabajado en eso. Y mi otra historia, pues, es
sobre mi otra carrera como marino profesional. Ah, mire qué bien. Valeria Alejandra Flores, ¿de qué nos va a hablar mañana? Pues la verdad es que tengo varias opciones, abogado, porque tengo un montón de hobbies, pero estoy pensando tal vez en figuritas con globos, sé hacer bastantes figuras con globos. Muy bien. ¿Quiere que le recomiende algo? El hobby al que más le dedica tiempo usted, sobre eso habla. Y si va a hacer figuritas, tiene que hacerla ahí, ¿verdad? Sara Sauceda, ¿de qué nos va a hablar mañana? Buenas, es de instrumentos, soy violinista profesional. No le escucho. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? De instrumentos, soy violinista profesional. ¡Ay, qué bonito! Mire qué bien. Me encanta el violín. Coritza Laínez, ¿de qué nos va a hablar mañana? Abogado, yo les hablaré sobre uno de mis hobbies, que es la repostería, bueno, y también es uno de mis emprendimientos, y sobre una galletita que me dio tanta lata poder realizar, que son los macarons. Muy bien. Ese es francés, ¿verdad? Son Es deliciosos. la receta moderna. Muy bien. Josías López, ¿de qué nos va a hablar mañana? De un deporte, específicamente el balonmano. Ah, mire qué interesante. Josué González, ¿de qué nos va a hablar mañana? Buenas noches. Tengo dos escenarios. El primero es acerca sobre mi primera carrera, que es enfermería. Ah, Y no podemos hablar mucho, solo díganos relacionado con qué nos va a hablar. Ok, con los primeros auxilios y dos con los cuidados de las aves. Buenísimo. ¿De aves? Sí. ¿Aves de corral o aves Sí, de aves de aviento? corral. Ah, muy bien, Aves de corral. perfecto. Muy bien, gracias. Lilian Midense, ¿de qué nos va a hablar mañana? Buenas noches, yo les podría hablar acerca del saxofón, ya que yo toco saxofón, o también podría hablarles cómo monetizar redes sociales y todo eso, que es algo que se Buenísimo. aprende. Muy bien, muchas gracias. Kevin Josué, ¿de qué nos va a hablar mañana? Propiedad mueble, específicamente vehículos. Excelente, muy bien. Don Henry Herrera, ¿de qué nos va a hablar mañana? Buena pregunta, abogado. Si hablamos de hobby, fútbol o música, por ahí vamos. Muy bien. Sandy Sierra, ¿de qué nos va a hablar mañana? De cómo realizar escrituras públicas, abogado, porque es a lo que más me dedico. Muy bien, muchas gracias. Nancy Rodríguez, ¿de qué nos va a hablar mañana? Yo hablaré sobre uno de mis hobbies y una habilidad que he tenido que es de sobre las manualidades elaboradas a mano. Muy bien, perfecto. Brian Salinas, ¿de qué nos va a hablar mañana? Sobre el manejo en equipo de una planta de reciclaje. Manejo de equipos de una planta de reciclaje. Ok. Andrea Chávez, ¿de qué nos va a hablar mañana? Podría ser de cuidado personal médico o también de algo en específico como compartir la compañera manualidad, solo que yo como, por decirle así, Médico. no, lo de las manualidades solo que impartidas para mi hijo. Ah, muy bien, perfecto. Jamie Guillermina Reyes, ¿de qué nos va a hablar mañana? De la música. Me gusta el ritmo salsa. Ok. Vamos a ver. Don Edgar Martínez, ¿de qué nos va a hablar mañana? Puedo hablar sobre cómo jugar ajedrez. Muy bien. ¿Cómo jugar ajedrez? Carles Cruz, ¿de qué nos va a hablar mañana? De fútbol, también de cómo los vehículos. No se le escucha, tiene apagada la cámara. Puedo hablarle de fútbol y también de manejo de carros. Ok, perfecto. Anabel Lira, ¿de qué nos va a hablar mañana? Buenas noches. Puedo hablar, bueno, de mi trabajo, de las encomiendas, el manejo del envío de encomiendas a Ya, Estados no Unidos. nos cuente mucho, solo el tema. No, sí, bueno. Muy bien, muchas gracias. Saraí Chávez, ¿de qué nos va a hablar mañana? Del hobby que tengo ya sea de armar legos o rompecabezas.
Ah, muy bien, perfecto. Mirka Hernández, ¿de qué nos va a hablar mañana? Pues del manejo de emociones, del coaching en manejo de emociones. Ah, muy bien. Fabiola Romero, ¿de qué nos va a hablar mañana? Buenas noches, abogado. Pues tengo dos temas. Puede ser de moda o de cocina, porque amo cocinar. Muy bien. Entonces, no todos vamos a participar mañana. Mi recomendación es que tengamos todo listo, porque a mí se me pega la loquera y empiezo con el último, sigo con el primero y así, porque necesito ver si están enfocados. Nuevamente la recomendación total. Prepárense, prepárense, prepárense. Párense frente a un espejo, midan el tiempo, practiquen si tienen filminas, practiquen si van a presentar con objetos, porque la charla de mañana tiene un grado de dificultad mayor que la que hemos venido haciendo. Así es que todas esas cosas las voy a calificar. Y las califico porque les estoy avisando con suficiente anticipación. Abogado, Quiero ¿cuál saber si sería el alguien... grado de dificultad? ¿Cómo dice? ¿Cuál sería el grado de dificultad? No se preocupe por eso. Porque si tengo un avión y tengo que estar presentando cosas, ese ya es un grado de dificultad. Pues no se preocupe por eso porque usted va a ser experta. Por cierto, Ana, ¿de qué nos va a hablar usted mañana? Sobre la natación. A natación nos dijo, ¿verdad? Muy bien. Abogado, disculpe. Sí. Si mi pasatiempo es el gimnasio, yo le puedo hablar sobre eso. El gimnasio. Sí, claro. Perfectamente. Gracias. Necesito aumentar tríceps. Mañana me tiene que explicar cómo hacerlo. Oiga. Y lo puedo hacer, no sé, en el gimnasio, como enseñando mi rutina o algo así. Sí, perfectamente lo puedo hacer. Mire, Okay. le voy a pedir un favor. No digan, abogado, ayer se lo dije. Entren de un solo con la pregunta. No perdamos mucho tiempo. La escucho, señorita. ¿Puedo hablar de la lectura? Sí, Miriam. ¿Puedo hablar? ¿Hablar de qué? Yo tengo dos hobbies, lo que es la lectura y fotografía, pero ya escuché fotografía, entonces pensaba hablar de la lectura. Hable de la que... Hable de lo que usted es más experta. De lo que usted se siente que domina más. De lo que le dedica más tiempo. O a la fotografía o al otro. ¿Verdad? Recuerde que el objetivo del orador es informar, convencer y motivar y mover a su auditorio a la acción. De eso se trata esto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Son exactamente 2 minutos, ¿verdad, abogado? Sí. ¿9? 10. Si no hay más preguntas, entonces los dejo para que se preparen. Por favor, lúzcanse. Muy pocas clases de estas tienen 5 puntos en juego, así que háganlo bien. Nos vemos mañana. Tengo una última. Les agradezco por su atención el día de hoy. Hasta mañana.